Hablamos ahora de la estafa al FONASA. La justicia continúa con la investigación. Ya hay 10 procesados por este tema. Y a las últimas horas las asociaciones que nuclean a la mayoría de las mutualistas se expresaron sobre este tema y varios comunicados. ¿Qué responsabilidad tienen las mutualistas sobre lo que pasó? Bueno, lo vamos a hablar con Daniel Porcaro, vocero de la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud. Buenos días, Daniel. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Qué tal? Mucho Bueno, ¿qué análisis hacen las instituciones de esto que está sucediendo? Sin duda que es un hecho desgraciado, sobre todo en el aspecto del volumen de la estafa que se manejó en un principio, también de la población que está siendo vulnerada en su derecho de elección acerca de la institución en la cual va a atenderse, porque es una población vulnerable a que por la necesidad de dinero tenga que optar por una institución, y después también por la maniobra que se realiza en perjuicio del FONASA a través de sociedades, digamos, ficticias que no tienen actividad verdadera y que sirvieron de instrumento para esta actividad. El primer tema que tenemos que tener claro es que el delito de intermediación lucrativa está vigente en el país desde hace 15 años, por lo tanto este fenómeno es anterior todavía a que se tipificara como delito. Y las instituciones tienen sistemas de control interno, como toda empresa que comercializa en este caso servicios de salud, la parte comercial que tiene generalmente un sueldo fijo y una comisión, es ahí a través de la comisión donde generalmente pueden presentarse los mayores problemas de control. ¿Y no hay controles sobre eso, sobre esa actividad? Sí, claro que hay, como todas las empresas lo tienen. Usted, fíjese que acá tenemos 43... ¿Qué fue lo que falló entonces? Vamos por partes, le voy a explicar. Acá hay 43 empresas de salud. Todas las empresas de salud tienen un departamento comercial o alguien que se encarga, digamos, de administrar, de afiliar y de fidelizar a sus clientes, porque son las dos cosas, ¿no? Pero está la variedad de la realidad de esas empresas en tamaño y en complejidad de sus universos que atienden, que los departamentos están o bien adentro de la institución totalmente o algunas tercerizan esa labor. Con las empresas tercerizadas tenés menos manejo de control, porque el control lo ejerces a través del contrato que haces con esas empresas donde se enumeran y ustedes si acceden a uno de esos contratos que están en poder de la JUNASA, porque la JUNASA pidió todos los contratos de tercerización en el mes de diciembre, antes de que sucediera todo esto, pidió todos los contratos de tercerización, la empresa otorgó esos contratos. Esas empresas se las contrata para que consigan afiliados. Claro, se las contrata para que... Y se les paga por el afiliado. Exactamente. Pero si no hay ese incentivo de la mutualista, de la institución médica, no hay delito posible, porque si no se pagara por cada usuario que consigue un promotor, a nadie le serviría pagarle a alguien para que se cambiara de mutualista. A ver, son dos cosas diferentes, porque las instituciones viven... Sí, son diferentes, pero son están muy vinculadas. Voy a tratar de explicarte. Claro que sí, están vinculadas, pero no hay una relación directa, causal como tú lo planteás. Supongamos cómo se maneja bien este sistema sin patologías como la que sucedió. Yo te contrato a ti, tú haces tu labor de captar socios, lo haces por diferentes medios, me captás un socio, venís con la cédula, yo le doy de alta en la institución, y el BPS corrobora de que tú estés afiliado o trabajando y me paga luego la cápita. Eso es sin patología ninguna. Claro, pero cuando tú lo contratás a él, tenés que saber qué métodos ¿qué tipo de control utiliza. Porque capaz que él me promete a mí, él me promete algo. Mirá que he participado en un sorteo por un auto si te afiliás. A ver, cuando yo hago el contrato con él, le digo las cosas que puede hacer y las que obviamente no puede hacer, donde específicamente te instruyo en lo que dice el artículo 11 y 12 de la Ley de Creación del FONASA, donde se dice que si tú haces intermediación lucrativa, tenés pena de prisión y agravantes, nosotros tenemos una multa y problemas de imagen. Entonces, ahí es donde se establece ese vínculo. Cuando en ese vínculo yo te digo, te voy a pagar de tal manera... Tú, si haces intermediación lucrativa, ahí ya la responsabilidad es tuya y yo, en todo caso, voy a repetir contra ti por los daños y perjuicios que tú me hagas en esa situación. El otro día, Jorge Bermúdez, de la Federación Uruguaya de la Salud, lo que decía ahí es, justamente, estas empresas tercerizadas existen porque está este negocio en el medio
que es la intermediación lucrativa. Si no, no tendrían ni siquiera razón de ser estas empresas de promotores, de vendedores que aparecen no es así porque de diciembre a marzo. Eso parte de la base de pensar de que todas estas empresas, incluso que parte de la fuerza de venta de las propias instituciones, hacen intermediación lucrativa. Vamos a conceptualizar bien qué es intermediación lucrativa. Intermediación lucrativa no es de que yo tenga una fuerza de venta propia o tercerizada. No es eso. No, es pagarle a... Es que quien hace la labor y está enfrente al posible afiliado, le pague, lo incentive de alguna manera a que se afilie a mi institución. Usted, si no hace intermediación lucrativa, lo que hace es informarle las bondades, las ventajas, desventajas de la institución que representa o de las varias instituciones que representa. Bien, bien, ya seguimos hablando con Porcaro. Ahora vamos al móvil de desayunos informales con la directora del BPS, Rosario Ois, porque la semana pasada dijo en el Parlamento que el BPS había advertido una maniobra irregular en el mes de noviembre, pero... Una conducta rara. Una conducta rara, así que había algo que no estaba siendo legítimo, pero bueno, la denuncia se realizó la semana pasada cuando esto se hizo público. Rosario Ois, buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días a ustedes y toda su audiencia, por favor, un gusto. Bien, Rosario, bueno, muchos se preguntaron por qué demoraron tanto desde el BPS en hacer esto, en hacer esta denuncia. A ver, nosotros explicamos en el Parlamento, cuando estuvimos el martes invitados por el ministro en la Comisión de Salud, que en realidad nosotros no visualizábamos el momento de la denuncia como una demora. Para nosotros, en realidad, el proceso había sido y es inverso al que hizo la jueza. Nosotros detectamos una conducta irregular o rara o diferente en un contribuyente y empezamos a hacer las investigaciones. De esa investigación surgió una maniobra contra el BPS y también contra el FONASA, fundamentalmente contra el FONASA, que significaba que una empresa constituida regularmente inscribiera personal como propio, desarrollando tareas en la misma, personal que no desarrollaba tareas, pero que para nosotros hacer el inscripto como personal dependiente de una empresa empieza a generar derechos como cualquier trabajador inscrito regularmente. Entonces, parte de esos derechos significan los derechos asistenciales de salud, porque así está previsto en la ley, y en el sistema actual de integrado de salud implica el pago de una cápita de que paga el FONASA dirigido a un prestador de salud que es el que elige el trabajador, el que figura para nosotros como trabajador. Este proceso no es fácil, necesita de muchos controles y necesita de muchas verificaciones, porque estamos hablando que cuando una empresa bien constituida desde nuestros registros nos dice que inscribió a determinadas personas como trabajadores, nosotros tenemos que confirmar que efectivamente esto sea así o no, para establecer las altas y las bajas y las inhabilitaciones de las empresas. Esto lleva un tiempo. Nosotros hicimos las investigaciones, fuimos llegando a las conclusiones de que había una maniobra, primero se inhabilitaron a las empresas para que no se generaran nuevos derechos, después se fueron dando de baja a todos los trabajadores y las prestaciones en curso. Directora, eso llevó un tiempo, ¿sí? ¿Usted puede asegurar que no hay funcionarios del BPS involucrados en esta maniobra? Yo aseguré y aseguro que de la investigación que está haciendo BPS, de la investigación judicial y de la investigación que está haciendo la policía, al día de hoy no hay ningún funcionario de BPS involucrado en la maniobra. Las investigaciones están en curso. Yo Claro, no sé sí. lo que puede pasar más adelante. Claro. Eso fue- Hoy, no. Desde la investigación policial había surgido ese elemento como parte de la declaración de uno de los ya procesados, ¿no? Que tenía vínculos en el BPS. ¿Se sabe quiénes son esos funcionarios a la interna? ¿Se ha investigado? Sí. No tenemos registro de que ningún funcionario tenga vínculo con esta persona. Bien. Bien, Rosario Ois, muchísimas gracias por este móvil.
Por favor. Que siga muy bien. Hasta luego, buena jornada. Seguimos hablando con Daniel Porcaro, vocero de la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud. Y la pregunta es, en un momento el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo, bueno, se podría eliminar este periodo de corralito mutual, o también qué puede pasar si se eliminan esas intermediaciones. ¿Se solucionarían varios de estos problemas? La verdad que son cuestiones que no tienen una relación directa con esto. Hay que precisar dos cosas previas. Uno está el delito, como hablamos, de intermediación lucrativa, de que ya hablamos en qué consiste. Sí. Después hay una estafa, que es crear estas sociedades en las cuales, mediante estas sociedades, el BPS paga la cápita. ¿Ah? ¿En qué tiene relación todo esto? En que hay un periodo del tiempo, que es el corralito, llamado corralito, que tiene una razón de ser, que existe desde el año 2002, que fue el año en el que hubo la principal crisis económica del país y que las instituciones no podían darse el lujo de tener movimientos entre las instituciones porque las ponían en serios aprietos financieros y de estabilidad, y que se mantiene hasta el momento. ¿Por qué el delito surge en estos momentos? Porque justamente toda la movilidad del sistema se concentra en el mes de febrero, lo cual tiene explicaciones de por qué se concentra en el mes de febrero y por qué existe ese corralito. Hablar del corralito a raíz de este tema, digamos que es extralimitar lo que es este problema, porque el corralito tiene explicaciones que son de estabilidad asistencial para el usuario, para que el usuario no esté permanentemente cambiándose de mutualista, es decir, potenciar este problema varias veces, que mantenga una estabilidad asistencial con su médico de referencia y con las políticas de salud que el propio sistema integrado de salud quiere, es decir, que él tenga un médico de referencia que siga las patologías del paciente, porque además tiene una historia clínica que no está en vía electrónica, por lo tanto no se la puede llevar a sus instituciones, porque además el corralito asegura también por 3 años, ustedes saben de que usted puede cambiarse en la época del corralito, cuando tiene una antigüedad en la institución más de 3 años, asegura en esos 3 años una estabilidad en la estructura del padrón de las instituciones muy importante, desde el punto de vista asistencial, porque las políticas de gestión de cada una de estas empresas se hace sobre determinado padrón asistencial y también desde el punto de vista financiero. Por lo tanto, el corralito tiene sus ¿El FONASA podrá recuperar parte del dinero como se planteó por parte de las mutualistas? Sí, el ministro dijo que las mutualistas deberían devolver ese dinero a las arcas del FONASA. En realidad no queremos entrar en una polémica por este tema con el ministro, pero es un aspecto sumamente discutible. Ayer lo dijimos en la conferencia de prensa. Vamos a dejar que la justicia siga investigando. ¿Por qué? Porque hasta ahora ustedes fíjense que lo que ha aparecido en la justicia son procesados por el delito de intermediación lucrativa. No hay todavía procesados por la estafa de creación de las empresas, salvo este muchacho de 23 años. ¿Y se confirma que alguna mutualista colaboró? Está en términos de investigación, hay una que ustedes ya manejan. ¿Qué dice el Círculo Católico con respecto a Yo todo no soy vocero particular del Círculo Católico de todas las empresas. Prefiero que sea la justicia la que se expida con eso, pero quiero terminar con... Hubo 2 funcionarios procesados, ¿no? Ahí eran funcionarios a través de empresas, por eso hablaba del vínculo con estas empresas promotoras. Eran funcionarios del Círculo que uno por lo menos abriría la empresa para hacer la intermediación. Lo que la jueza tiene que estar investigando es precisamente si adentro de la institución de la que se habla o de cualquier otra, habían vínculos que estuvieran amparando o gestionando o siendo coautores de este delito, y la ley... O haciendo la vista gorda. Y también está penado eso. Si usted va a la ley, la pena es para quien también haga la vista gorda, y además se incrementa la pena en caso de ser directivo y según el orden jerárquico. O sea que cualquier directivo de una institución que estaba en esta maniobra sabe que las consecuencias son gravísimas. No quiero revolver la última pregunta que usted me hizo sobre la devolución. Es un aspecto discutible porque nosotros prestamos servicio de seguro. Nosotros aseguramos a ese afiliado de buena fe. Pero hasta que toda la maniobra no esté clara, no vamos a hablar de ese tema en profundidad. Bien, Daniel Porcaro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. Gracias. Momento de ver cómo está el tiempo hasta ahora.